días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este taller que hemos realizado junto con la Universidad de Columbia, el ISPRM, y a cargo de Sustainabilities. Este taller está titulado Taller de Cambio Climático, Discapacidad y Rehabilitación, y este es el primer encuentro que vamos a tener. Son 4 encuentros, todos los días miércoles en esta hora. En el día de hoy vamos a presentar cambio climático y discapacidad, cuáles son las preocupaciones de salud y capacidad. La semana que viene vamos a tener la presencia de profesionales que trabajan con personas con discapacidad y que van a hablar sobre cambio climático y terapias de rehabilitación, las consideraciones especiales. En la tercera sesión van a participar personas con discapacidad que van a hablar sobre responder al cambio climático y qué significa esto para las personas con discapacidad. Y la última sesión, cómo los profesionales de la salud podemos aportar soluciones a esta problemática tan vigente hoy en día. Entonces, en este encuentro, quienes vamos a participar somos Gilma Mantilla y quien les habla. Gilma su nombre es Gilma Mantilla Caicedo, es médica epidemióloga con una maestría en Administración de Salud y Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia en Nueva York. También tiene una especialización en docencia universitaria. Durante los últimos 30 años ha liderado el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas, planes, servicios y proyectos de investigación en diversas áreas del sector de salud a nivel local, nacional e internacional, tanto en el sector público como privado. En los últimos 18 años ha estado vinculado en el diseño e implementación de protocolos, planes y políticas relacionadas con el uso de información de clima en el contexto de la salud pública a nivel global, regional y nacional. Es coautora del primer currículo de información de clima para salud pública a nivel mundial y fue líder del primer proyecto de adaptación al cambio climático que se hizo en América Latina, que se desarrolló en Colombia. Actualmente está vinculada como par evaluadora en el proceso de acreditación de programas de entrenamiento de epidemiología con el Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network y miembro del Comité Coordinador del Consorcio Global para la Educación en Clima y Salud, liderado por la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Columbia. También está liderando el proyecto de integración curricular del tema de clima y salud en el programa de pregrado de medicina en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, Colombia, y recientemente fue nombrada como asesora del Comité de Ciencia y Política del Instituto Interamericano para la Investigación y el Cambio Global. Mi nombre es Melina Longoni, soy médica rehabilitadora originaria de Argentina, actualmente estoy viviendo en España. Me dedico a la rehabilitación de personas con daño cerebral y daño medular más específicamente. Me he incorporado Sustainabilities desde su inicio hace un poquito antes de la pandemia, en el año 2019, y hemos publicado algunos artículos relacionados con el cambio climático y cómo afecta esto a las personas con discapacidad. Al final vamos a hacer preguntas y después respuestas en una discusión. Esto va a ser grabado y Hailey va a poner en el chat, va a poner el link para que todos puedan ver las grabaciones posteriormente. Eh, como logísticas de Zoom, por favor, todas las preguntas que quieran las pueden hacer en el cuadrito que dice Q&A, QIA, para que podamos hacerlas al final. Por favor, mantenga sus micrófonos silenciados, así no tenemos ruido del ambiente. Y si quieren, pueden tener sus cámaras encendidas. Así que, sin hacer más introducción, voy a dejarle a Gilma que pueda hacer su presentación. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Ok, Sí, sí, ¿están viendo mi pantalla? sí. ¿Ven mi pantalla? Por favor, ¿me dan alguna seña? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les dijo Melina, hoy vamos a empezar nuestro taller sobre cambio climático, discapacidad y rehabilitación. Yo voy a tocar un poco los siguientes temas. Primero quisiera un poco explicar los conceptos de salud y salud pública. Entiendo que, digamos, la mayoría de las personas que nos están
acompañando, trabajan en el sector salud, pero a veces es importante, digamos, retomar estos conceptos para saber un poco el posicionamiento sobre lo cual podemos hacer el vínculo con la parte de clima y cambio climático. Lo otro que me parece fundamental en este proceso es que tengamos claridad en los conceptos. Muchas veces queremos, digamos, hacer la introducción en estos fenómenos que nos están sucediendo y que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo, pero sin tener la claridad en lo que significa clima, estado del tiempo, cambio climático y variabilidad climática. Entonces voy a tomarme un tiempo para dar esa claridad. Y al final voy a hablar un poco sobre los impactos de cambio climático en salud para darle un poco la introducción a Melina em, para que ella haga el énfasis un poco en el vínculo con lo que tiene que ver con discapacidad y rehabilitación. En ese sentido, estos son los temas que vamos a trabajar en el día de hoy. Y como algo que me parece fundamental en el proceso, siempre que empiezo, digamos, estas charlas, es que tengamos un poco claro, digamos, esto que aparece en la pantalla, y es que la forma como entendemos la salud y las causas u origen de la enfermedad definen la forma como actuamos sobre ellas. Por eso me parece tan importante iniciar, digamos, este proceso dando un panorama sobre lo que entendemos por salud pública y, por supuesto, el vínculo que eso tiene con los temas de clima, cambio climático y variabilidad climática. Ah, En ese sentido, lo primero que quiero recordarles, porque creo que la mayoría de ustedes conocen, este es el concepto de salud que tenemos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cual tiene esta definición desde 1948, donde eventualmente asumimos la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Como ustedes podrán entender, digamos, esta definición se ha mantenido hasta hoy, a pesar, digamos, de los múltiples esfuerzos por muchos de los que trabajamos en la Organización Mundial de la Salud, a veces como asesores, de poder de alguna manera, de acuerdo a la dinámica de lo que venimos viviendo en las últimas décadas, poder hacer el ajuste de este tipo de definición. Sin embargo, sigue vigente. La que de alguna manera ha evolucionado en términos de que algunos países y algunos países miembros de la Organización Mundial de la Salud han intentado un poco, digamos, como evolucionar en este concepto, tiene que ver con el concepto sobre determinantes sociales, donde eventualmente lo que Marmon y Wilkinson dijeron en 1999 es que un poco para lograr el estado, digamos, de salud y bienestar se necesita considerar diferentes determinantes y no solamente, digamos, las variables base de la epidemiología, la edad, el sexo, la edad, sino que también era importante tener los estilos de vida del individuo, las redes sociales y comunitarias y sobre todo un poco empezar a entender que hay determinantes que influyen en la salud de las personas, como es el hecho de las características de su vivienda, de si tienen acceso a agua y saneamiento, de si tienen empleo o no, de si eventualmente tienen un ambiente laboral saludable, si tienen educación, pero adicionalmente si tienen acceso y calidad en servicios de salud. Y por supuesto, digamos, algo que embebe, digamos, a todos estos determinantes sociales son las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. En ese sentido, a pesar de que esta definición de salud está siendo, digamos, manejada por muchas de las personas que trabajamos en salud desde el punto operativo, todavía, digamos, es un poco complicado poderlo implementar. Eh, ya un poco, digamos, entendiéndola desde el punto de vista de cómo vincular unos factores un poco, digamos, más aglomerados. En el 2012 se llevó a cabo la primera reunión de personas que trabajan en ambiente, en clima y en salud, y se llegó a la conclusión de que pudiéramos pensar en la salud como una precondición y un resultado, que a la vez es un indicador de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, que tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. Esta es una de las definiciones que eventualmente los que trabajamos en este momento en lo que tiene que ver con el vínculo de cambio climático y salud nos parece que es la más apropiada, ya que
es muy importante entender que la salud no es una condición que se da per se, sino que es el resultado de cómo los individuos y las poblaciones tienen la posibilidad de tener en su entorno condiciones económicas, condiciones sociales y condiciones ambientales que les provean los mecanismos para que tenga condiciones de salud. Y la última, que yo creo que es una de las que en la mayoría de ustedes, dependiendo un poco de las generaciones en las que estemos, se está imponiendo fuertemente, es este concepto de una salud, en la cual básicamente lo que se consideran son tres dimensiones: la salud humana, el medio ambiente y la salud animal, donde básicamente al haber una interacción entre esas tres dimensiones, se puede hacer un abordaje desde una salud y por eso se llama este abordaje así. Un poco en esta consideración, fíjense que hablamos de la salud humana y la salud animal como interdependientes y ambas dependiendo un poco del medio ambiente, donde como uno de los fenómenos o condiciones que hacen parte de este medio ambiente tiene que ver con el cambio climático. Y un poco para redondear el concepto de salud pública, que creo que es un poco, digamos, la dimensión que se quiere dar en este tipo de taller, es que independientemente, digamos, de que nosotros seamos proveedores de servicios de salud, trabajemos a nivel individual o a nivel poblacional o simplemente seamos ciudadanos, pues todos trabajamos por la salud pública de nuestros países y de nuestras sociedades. Y es así como la salud pública debe ser entendida como la ciencia del arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de las acciones organizadas de la sociedad. Esto es un trabajo que no es un trabajo netamente del sector salud ni de los prestadores de servicios de salud, sino que implica que se entienda muy bien el contexto social de la enfermedad y la salud. Por eso un poco estas definiciones de una salud o de la salud en el contexto del desarrollo sostenible tienen un poco más de fortaleza para poder de alguna manera alinearse con este concepto. Y en ese sentido, pues el objetivo de la salud pública es mejorar la salud de las poblaciones y usualmente eso se hace a través de intervenciones poblacionales que obviamente implican el accionar individual, como por ejemplo la florización del agua, la vacunación, el tamizaje de citología vaginal y de antígeno prostático, pero también si uno lo ve en el sentido de lo que vamos a venir, vamos a trabajar, que tiene que ver con la parte de cambio climático, de clima y variabilidad climática, pues otras medidas de salud pública son, por ejemplo, el hecho de tener transporte masivo, el hecho de hacer un uso racional del agua, el hecho de tener la posibilidad de dar acceso y calidad de educación para toda la población y proveer alimentación sana y segura y, por supuesto, tener la posibilidad de respirar aire limpio. Ya entrándonos un poco, digamos, a los conceptos que quiero manejar sobre lo que es estado del tiempo, clima, cambio climático, variabilidad climática, quisiera empezar con el estado del tiempo, o lo que llamamos desde el punto de vista de la climatología o de la meteorología, el tiempo atmosférico. Y básicamente, un poco, al menos en Latinoamérica, en algunos países, nosotros no estamos muy dados a entender específicamente qué es el estado del tiempo y el tiempo atmosférico, sino que para nosotros el estado del tiempo casi que no existe dentro de nuestro lenguaje. Esto es un concepto que se da más en países que experimentan estaciones y por eso es tan importante un poco considerarlo en este momento, en esta charla. En ese sentido, el tiempo atmosférico es la manifestación de la dinámica de la atmósfera en un lugar y en un momento determinados. Es decir, estas condiciones de la atmósfera usualmente se miden a través de variables meteorológicas que tienen que ver con lluvia, con temperatura, con brillo solar, con velocidad del viento, con cantidad de niebla, de nieve, por ejemplo. Entonces, si uno pudiera pensar, cada uno de ustedes, veo que hay personas de Chile, hay personas de Colombia, hay personas de España. Si uno se preguntara en este momento cuál es el estado del tiempo que cada uno de ustedes tiene, pues todos vamos a tener tiempos atmosféricos distintos. Por ejemplo, yo estoy en este momento en un sitio a 3 horas de Bogotá, que es la capital de Colombia, que se llama Villa de Leyva, y tengo una temperatura de 21 grados centígrados, tengo una velocidad del viento baja, no hay lluvia
y eso genera, digamos, que las condiciones de luminosidad que tengo sean altas. Probablemente en el caso de ustedes, pues van a tener condiciones totalmente distintas dependiendo del lugar y el momento en el que veamos las condiciones de la atmósfera. Ya con relación al clima, fíjense que el clima, hablamos también de las condiciones atmosféricas en un periodo determinado sobre un lugar o una región, pero es importante, voy a devolverle un segundo acá en el estado del tiempo, que me faltó decir algo que es importante, y es que estas condiciones atmosféricas que se miden en un lugar determinado y en un momento determinado tienen una escala temporal que varía en horas a días. Por eso ustedes de pronto han oído en las noticias o ahora en las aplicaciones de los celulares que aparece cuál es el pronóstico del estado del tiempo y generalmente se lo dan a uno máximo eh, eh, en qué va a pasar en 6 horas o qué va a pasar máximo en 72 horas. O sea, el periodo de tiempo en que se valora este estado del tiempo es una escala temporal corta. Cuando yo hablo del clima, entonces básicamente esa escala temporal puede tener la posibilidad de estar entre meses o años y por eso un poco la gráfica que aparece aquí es un poco mostrando los meses del año y cuál es el comportamiento de la precipitación, que usualmente tiene unidad de medida en milímetros de agua y de temperatura, que usualmente lo tiene en grados centígrados. Entonces, básicamente, el clima, a diferencia un poco del estado del tiempo, lo que hace es medir variables meteorológicas, como yo les dije, precipitación, temperatura, brillo solar, velocidad del viento, etcétera, pero esto lo hace en periodos de tiempo mucho más largos. En este caso, como les estoy mostrando en la diapositiva, lo está haciendo en cómo es el comportamiento de la precipitación, que está en este histograma, que está en morado, y cuál es el comportamiento de temperatura mínima, media y máxima. Un poco, digamos, para que ustedes entiendan de qué depende el clima. Un poco el clima está controlado directamente por la interacción de los componentes del sistema climático que tienen que ver con las condiciones o los cambios que suceden en el océano, lo que sucede, digamos, en el continente o en la Tierra y en lo que sucede, digamos, en la atmósfera. Pero básicamente todos esos procesos de este sistema climático están mediados por la radiación solar, que es básicamente el combustible que pone en movimiento toda la máquina atmosférica para que haga una interacción con el océano y con la Tierra. Y por supuesto, en ese proceso interactúa lo que hemos conocido como el efecto invernadero, que básicamente son los forzantes del clima que tienen la mayor trascendencia para poder de alguna manera manifestarse en el sentido de qué condiciones meteorológicas o climáticas tenemos en una región específica en ciertos periodos de tiempo. Y un poco para entender el efecto de gases de efecto invernadero, lo primero que quiero mencionar es que entre esos gases de efecto invernadero tenemos el vapor de agua, el oxígeno, el nitroso, el oxígeno, el dióxido de carbono, el ozono y tenemos algunos otros, dentro de los cuales el más estudiado pues es el dióxido de carbono. Pero un poco, digamos, en esta diapositiva lo que quiero que ustedes entiendan es que básicamente, como les decía, el sistema climático es una interacción entre lo que pasa en el continente, en el océano y en la atmósfera, y todo mediado obviamente por la radiación solar. Entonces, básicamente, el combustible, que es la radiación solar, lo que hace continuamente es emitir rayos solares, los cuales se reflejan en la Tierra y en la atmósfera. Algunos se quedan, el 50% se absorben y calientan la Tierra y por eso tenemos la posibilidad de que en algunos eh, lugares, hasta este momento podemos tener condiciones de temperatura que son las que generan un equilibrio en el bienestar de los seres humanos y de los seres vivos, pero que en otros, digamos, esta exacerbación en términos de que la absorción de calor cada vez eh, es menor y se queda un poco, digamos, aquí en la atmósfera. Entonces, un poco, digamos, lo normal es que esta cantidad de rayos solares caliente la Tierra y se absorba un 50% y ese 50%, digamos, se refleje en la atmósfera. Y un poco, digamos, ese reflejo en la atmósfera, pues está mediado por estos gases de efecto invernadero que básicamente generan un equilibrio que permite que uno tenga temperaturas adecuadas para vivir en la Tierra. Sin embargo,
un poco lo que pasa, digamos, en este proceso cuando se están absorbiendo, digamos, estos gases de efecto invernadero. La mayoría eh, se quedan aquí en la atmósfera y se redireccionan en diferentes formas, lo cual permite, como les mencioné, tener la posibilidad de que tengamos una condición de temperatura que nos permita tener un equilibrio. Entonces, casi que el balance dentro de lo que entra de energía a través de los rayos solares y lo que se emite es cero, y eso facilita, digamos, que el proceso se dé de esa manera. Sin embargo, eso no es lo que está pasando. Básicamente lo que está pasando en este momento a través de las mediciones es que eh, uno de los gases de efecto invernadero que ha sido monitoreado durante mucho tiempo es el dióxido de carbono, y básicamente ese dióxido de carbono, para que ustedes conozcan, se hace la medición en un laboratorio que pertenece al Servicio de Meteorología de los Estados Unidos, pero que, digamos, hace el monitoreo a nivel global. Y esas cantidades de dióxido de carbono se miden en partículas por millón. Y lo que usualmente uno pensaría es que estas condiciones o esta cantidad de dióxido de carbono permaneciera a niveles preindustriales, que eran más o menos 274 partículas por millón, pero un poco lo que ha pasado, digamos, en el proceso, en esta medición, es que fíjense que este dióxido de carbono ha venido aumentando durante eh, cada una de las décadas. Para dar una referencia de ustedes, cuando yo tomé, digamos, de referencia dos periodos, julio del 2023 y julio del 2024, para que ustedes vean un poco la cantidad de partículas por millón que tenemos, digamos, en ese periodo y cómo esto ha avanzado. Y si uno lo mira, por ejemplo, en febrero, fíjense cómo se ha venido aumentando las partículas por millón. ¿Eso qué tiene que ver? Cuando yo les decía que los gases de efecto invernadero, en este momento el ejemplo de dióxido de carbono es uno de los que eventualmente Tenemos un pequeño problemita de conexión. Eh, Gilma, estás muteada. Ok, ahí ya me escuchan. Sí, perfecto. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? Estabas compartiendo la diapositiva de dióxido. Esa, perfecto. Ahí, Ahí, en el comienzo de perfecto. la segunda, eso es. Ok, listo. Ok, gracias. Perdón, no sé qué pasó con la conexión. Bueno, simplemente para retomar acá lo que quiero es mostrarles un poco la comparación entre cómo la cantidad de dióxido de carbono viene aumentando con el tiempo, y cuando uno ve que, digamos, el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que por mantenerse más tiempo en la atmósfera está generando el calentamiento global. Pues básicamente acá lo que yo les estoy mostrando a través de diferentes modelos que se han ensamblado, cómo esa tendencia, entre más dióxido de carbono tengamos, más tenemos la posibilidad de que la temperatura se vaya aumentando. Y es un poco lo que eventualmente nos está sucediendo en muchas partes del globo terráqueo. Y un poco para simplemente, por información general, pues estos son los países que más emiten dióxido de carbono. em, y un poco cuando uno lo ve por emisiones per cápita, pues ustedes van a ver y seguramente van a ver reflejado cada uno de sus países de cuáles son las toneladas anuales de CO2 por habitante. Esto es un em, estándar del 2019. Generalmente estos mapas se producen cada 2 años, cada 4 años. En este momento no tenemos el último disponible, por eso puse el del 2019.
Sin embargo, en términos, digamos, del sector salud, es importante que ustedes conozcan que nosotros como sector salud a nivel global generamos emisiones de aproximadamente el 5%, o sea que uno pudiera decir que estamos casi que produciendo similar a lo que produce Rusia en términos de emisiones de CO2, o sea, estamos contribuyendo también a este proceso de calentamiento global que tenemos. El tercer concepto que quiero que miremos es lo que tiene que ver con variabilidad climática y esto es básicamente, son fluctuaciones que se dan de forma natural, pero que debido a las condiciones climáticas en periodos largos, pues ha generado que eventualmente esa variabilidad climática eh, minimice los ciclos en los cuales se presente. Entonces, básicamente, la variabilidad son fluctuaciones del clima en todas las escalas espaciales y temporales. Cuando estoy hablando de escalas espaciales, no a nivel geográfico, a nivel de área específica, a nivel de cualquier parte del continente. Y básicamente, usualmente esta variabilidad puede verse a procesos internos naturales. O sea, si nos vamos a la condición de ecuación cero que yo les decía, hay una variabilidad interna que eventualmente se genera y que produciría que tengamos la cantidad de combustible solar y la cantidad que se refleja a la atmósfera es cero y eso sería lo que llamaríamos de alguna manera variabilidad interna. Pero cuando hay forzamientos externos, como es el hecho de que por la producción antropogénica hemos alterado, digamos, esa ecuación, pues entonces hablamos de variabilidad externa. Para que ustedes conozcan, los principales ejemplos de variabilidad climática son las condiciones del niño y de la niña. En esta primera, básicamente, lo que varía son los patrones de temperatura de viento y de mar que propician temperaturas superficiales del Océano Pacífico. Cuando están anormalmente frías hablamos de la niña y cuando están anormalmente cálidas hablamos de el niño. En este momento estamos en condición niño y eso genera que eventualmente si uno mira cuáles son los efectos del niño y de la niña a nivel global, básicamente quiero que ustedes miren cualquier zona, digamos, del globo y mantengan en su mente cuál es el producto, cuál es el efecto del niño, digamos, en esas zonas. Si ustedes ven, por ejemplo, en Sudamérica, en la parte norte, tenemos una condición de niño que nos produce sequías, pero por ejemplo en Chile y en algunas áreas de Argentina y de Uruguay produce inundaciones. Cuando yo miro el efecto de la niña, fíjense en esas mismas zonas y básicamente el reflejo es casi como de espejo. ¿Por qué es importante considerar hacer eso? Porque eventualmente, dependiendo de esos efectos de variabilidad climática que se traducen en fenómeno del niño y fenómeno de la niña, nos va a permitir específicamente en términos de los diferentes sectores de tomar decisiones con respecto a cómo prepararnos para minimizar, por ejemplo, los efectos de la sequía que podrían generar una inseguridad alimentaria o que podrían generar la posibilidad eventualmente de aumento de criaderos de vectores, por ejemplo. Y ya entrando, digamos, a lo de cambio climático, quiero acá, digamos, hacer un énfasis específico en decir que el cambio climático es un cambio que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera esa dinámica de la atmósfera que veníamos hablando cuando hablábamos de estado del tiempo, de clima y variabilidad climática. Y básicamente aquí el cambio climático, cuando miramos lo de las condiciones de la atmósfera, esto se da específicamente en periodos de tiempo que generalmente son más de 3 décadas. Entonces, fíjense que en términos de escala temporal es muy importante, digamos, que cuando yo hablo de cambio climático no es lo que pasa de un día para otro, no es lo que pasa de un mes para otro, no es lo que pasa de un año para otro, no es lo que pasa de una década para otra, sino que eventualmente se necesitan al menos 3 décadas para poder hablar de cambio climático. Cuando yo hablo de cambio climático, el cambio climático no se mide a través necesariamente de las estaciones meteorológicas, eso es una fuente de información, sino que para hablar de cambio climático hablamos de escenarios y esos escenarios utilizan variables de la atmósfera, de los océanos y de la tierra, como ustedes ven allí. Usamos población, Producto Interno Bruto, urbanización, cambios tecnológicos, cambios en políticas de mitigación y adaptación y otro tipo, digamos, de información que nos permite generar esos escenarios de cambio climático. Esto es un poco para que ustedes vean, de acuerdo al último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un
consenso, digamos, de personas voluntarias que trabajamos en el proceso para mirar cómo va avanzando la condición física, digamos, de la condición de la atmósfera y los impactos y cambios en vulnerabilidades de diferentes sectores. Esto es un poco lo que tenemos en este momento, en el cual en el sexto informe dice que el mundo probablemente alcanzará o superará los 1,5 grados centígrados en el 2030 y en el 2040. Y acá básicamente lo que ustedes ven son los diferentes escenarios dependiendo de las condiciones que acabamos de mencionar. Poco para decirles a ustedes, tenemos lugares en el planeta donde ya estamos en el 1,5 grados centígrados, o sea que estamos eh, eh, un poco, digamos, adelantados frente, digamos, a esta proyección. Y lo otro que se dice es que para el 2100 tendremos la posibilidad de tener 4 grados centígrados en términos de calentamiento. Y esto es un poco como uno lo ve a nivel, digamos, de mapas, simulando que tengamos 1,5 grados de temperatura, digamos, al 2030, 2 grados centígrados o 4 grados. Y básicamente lo que estamos mostrando aquí es la escala en términos de grados centígrados en cómo eventualmente cada una de las zonas del globo se van calentando de acuerdo a si subimos 1,5 grados, 2 grados o 4 grados. Y esto es un poco lo que pasaría en términos de precipitación, con la diferencia de que básicamente aquí en la escala estamos mirando el porcentaje de cambio de qué tan seco vamos a estar o qué tan eh, eh, húmedos o qué tanta posibilidad, digamos, de inundación vamos a tener. Si uno lo mira en la parte netamente del Caribe y de Suramérica, pues básicamente tenemos exactamente el mismo patrón con una diferencia y es que eventualmente tenemos unas proyecciones a 5 días, tanto en condición de alta precipitación como de alta sequía. Todo esto, digamos, lo encuentran en el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una de las referencias que tenemos en este taller. Entonces, ahora vamos a hacer, digamos, una pregunta y básicamente es, ¿cuál es la principal diferencia entre clima y cambio climático? Los invitamos a ustedes a que voten eh, por alguno de estos distractores, el A, el B, el C, el D. Vamos a esperar un poquito que tengamos un poquito más de participantes. Hasta ahora vamos en el 26%. Bueno, ya vamos llegando un poco al 50. Bueno, yo creo que digamos un poco acorde con las respuestas. El 41% han dicho que la diferencia entre clima y cambio climático tiene que ver con las variables que se usan para entender cada fenómeno en la escala temporal. Esa es la respuesta correcta. Recuerden que tanto en clima como en cambio climático estamos mirando la condición de la atmósfera traducido en variables de temperatura, de precipitación, de brillo solar, de velocidad del viento, pero en el caso del cambio climático usamos otras variables que tienen que ver con población, con cambios de tecnología, con cambios de políticas, que básicamente van a permitir hacer la modelación por escenarios. Entonces, muy bien, la respuesta es el C. Entonces, continuamos con la siguiente. Ok, un segundo acá. No sé cómo quitar esto de acá. Eh, Endpoint, share results. Stop sharing. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Segundo, voy a cerrar esto. Perfecto.
Bueno, entonces ahora vamos a ver otro concepto que es muy importante también para considerar en términos del accionar de nosotros como personal que trabaja en el sector salud, y es lo que tiene que ver con riesgo climático. Desde el punto de vista del riesgo climático, básicamente trabajamos también como en una ecuación en la cual el riesgo está en función de la amenaza, de la exposición y de la vulnerabilidad. Entonces, cuando yo hablo de riesgo, y un poco acá lo puse en colores como para tener una mnemotecnia, y es básicamente el riesgo es la probabilidad de que ocurran consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Cuando yo hablo de amenaza, estoy hablando un poco de cuál es el peligro latente de que un evento físico, ya sea de origen natural o causado por la acción humana, se presente con una severidad suficiente para causar pérdidas de vidas, lesiones u otros impactos en salud, o también daños y pérdidas en bienes, en infraestructura, en prestación de servicios y en recursos ambientales. Cuando yo hablo de exposición, es la condición en la cual los individuos o las poblaciones están en desventaja debido a la ubicación o posición o localización geográfica que se tiene y que está expuesta al riesgo. Cuando yo hablo de vulnerabilidad, es básicamente la incapacidad o la susceptibilidad que tiene un sistema. Cuando yo hablo de un sistema, somos los seres humanos, somos los seres vivos, la infraestructura para afrontar los efectos adversos del cambio climático, y en particular lo que tiene que ver con variabilidad del clima y fenómenos externos. Recuerden que cuando hablamos de variabilidad del clima, estamos hablando de los mejores ejemplos de variabilidad climática son el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña. Aquí quiero hacer un énfasis en la parte de vulnerabilidad, que es parte, digamos, como el trabajo fuerte que tenemos que hacer los del sector salud. Y es básicamente que la vulnerabilidad tiene varios componentes. Tiene el componente de sensibilidad y el componente de resiliencia. El componente de sensibilidad tiene que ver con el grado de fragilidad que tenemos para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso. Y la resiliencia es un poco todo lo contrario, es todas las capacidades que tenemos como comunidad o sociedad al estar expuestos a una amenaza, pero que puede resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de esos efectos de manera oportuna y eficaz, lo cual ayuda a que haya restauración de las estructuras y las funciones básicas. Por ejemplo, yo puedo estar expuesto a una amenaza climática como puede ser, por ejemplo, una inundación, pero en esa inundación las poblaciones pueden tener un alto grado de sensibilidad, el hecho de que no tengan claridad en cuáles son las rutas de evacuación, pero pueden tener, por ejemplo, una capacidad, y es que eventualmente tengan una capacidad en términos de tener ubicación de sitios de albergue en caso de que eso se dé. Entonces, un poco lo que uno considera en la vulnerabilidad es poder tener la posibilidad de identificar en las comunidades cuáles son esas sensibilidades que tienen, pero también cuáles son las capacidades, y cómo, haciendo de uso de eso, dependiendo de la exposición que tengan, tener la posibilidad de minimizar el riesgo cuando se presente la amenaza. Esto es un poco, digamos, la condición general cuando hablamos de cambio climático en términos de la vulnerabilidad. Fíjense que hay vulnerabilidades que tienen que ver con factores demográficos, el hecho de tener personas, por ejemplo, incapacitadas, personas mayores, niños, tener factores geográficos que hacen que uno pueda ser vulnerable, factores biológicos, condiciones sociopolíticas, condiciones económicas. Uno puede estar expuesto a eventos extremos, a calor, a contaminación del aire, a problemas de calidad y de inseguridad del agua, de los alimentos, a una distribución, digamos, que tenga que ver con un aumento de la densidad poblacional de vectores, pero también uno puede estar vulnerable desde el punto de vista del sistema de salud, en el hecho de que no haya gobernanza, en el hecho de que la cantidad de profesionales o de personas que trabajan en el sector salud no sea la adecuada, en que tengamos problemas de información que no sean oportunos, que eventualmente no tengamos la posibilidad de tener información suficiente, no tenemos las tecnologías, no tenemos la infraestructura en términos de poder hacer la prestación del servicio, no tenemos la suficiente capacidad o no tenemos la capacidad de financiamiento. Y usualmente, digamos, esa vulnerabilidad pues va a generar que tengamos algunos riesgos que son lo que hemos llamado enfermedades sensibles al clima,
que tienen que ver con el hecho de que tengamos más lesiones y más mortalidad por eventos extremos, que tengamos enfermedades relacionadas con olas de calor, con el sistema respiratorio, con problemas de enfermedades vectoriales que sean transmitidas por el agua, eh, por los alimentos o por el aire, que tengamos problemas de enfermedades crónicas, problemas mentales, pero que también tengamos varios riesgos con relación a los impactos que tendrían el cambio climático en términos de la infraestructura y, por supuesto, de los sistemas de salud. Y acá entrando ya, digamos, a la parte final de mi charla, tiene que ver con los impactos de cambio climático. Esto es simplemente algunos ejemplos desde que empezamos un poco a documentar, porque ese es el otro problema. El sector salud ha entrado un poquito tarde, digamos, a este proceso. Simplemente para que ustedes tengan en cuenta, tuvimos un primer impacto de cambio climático en el 2003 en Europa, donde tuvimos el verano más caluroso desde 1540 y donde hubo países que eventualmente, secundario a esto, aportaron 40.000 a 70.000 muertes que fueron atribuidas a las olas de calor. Es a partir de ahí que empieza, digamos, a hacer como algo de conciencia en las personas que trabajamos en el sector salud de que esto también impactaba al sector salud. Ya después, si ustedes ven ahí en el 2004, por ejemplo, Brasil es un sitio que, digamos, nunca ha tenido ciclones tropicales y empezó en el 2004 a tener el primero, y lo cual generó deslizamientos de tierra. No logramos, digamos, tener la posibilidad de saber específicamente el efecto a nivel de poblaciones, porque eso es otra cosa. Generalmente a veces esto es asumido por otros sectores como la parte de desastres, pero nunca se ven los efectos en términos de condiciones de lesiones o de pérdidas de vidas, que es un poco el trabajo que se haría conjuntamente con con el personal de desastres. En el 2012 tuvimos el huracán Sandy, que básicamente tuvo más de 30.000 millones en daños con relación a la moneda. Esto está calculado en dólares y más de 100 muertos. En el 2010 tuvimos, por ejemplo, un fenómeno del niño que ocasionó pérdidas del 4,3% del Producto Interno Bruto. En el 2016 Chile llevaba casi 8 años de sequía, lo cual genera obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de efectos de inseguridad alimentaria, de inseguridad hídrica, de aumento de enfermedades vectoriales. Si nos vamos, digamos, a otro impacto del cambio climático, tiene que ver con la pérdida de glaciales. Y en esto un ejemplo es Bolivia, donde en los últimos 20 años que se ha hecho, digamos, el seguimiento ha perdido el 43% de sus glaciales, lo cual pues tiene como efecto inseguridad alimentaria. Y un poco en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, básicamente ellos encontraron en el capítulo de impactos, adaptación y vulnerabilidad que existen 11 categorías de enfermedades y eventos de salud que son sensibles al clima. Y se estima, con base, digamos, en todo lo que se recopiló de evidencia, que el 70% de las muertes a nivel global se estima que son debidas a enfermedades sensibles al clima. Estos son un poco, digamos, lo que sale de estas 11 categorías que se definen en el panel intergubernamental. Y si ustedes ven, hay enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, pero también enfermedades que tienen que ver con la salud mental y específicamente con la deficiencia nutricional. Y si ustedes ven acá, las regiones más afectadas están en África y en Asia, y esto es básicamente porque la evidencia que tenemos es de esas zonas. Si ustedes ven un poco en términos de lo que nosotros podemos reportar en términos de porcentajes y en términos de muertes, pues obviamente no estamos representados aquí. Pero si uno lo ve en otro tipo, digamos, de estudios que se han hecho específicamente en la parte de Sudamérica, acá les puedo mostrar que cuando hacemos mapas para saber cuáles son las condiciones que son adecuadas para la transmisión del dengue por el Aedes aegypti, lo que encontramos es que eventualmente la reproducción de este vector, debido a condiciones cambiantes, de condiciones climáticas,
tomando el periodo 1950 al 54, donde teníamos un 17% de áreas donde eventualmente teníamos condiciones de temperatura que permitían que existieran los vectores. Se hizo la medición en este estudio del 2016 al 2021 y se encontró que, digamos, eso ha variado del 17 al 80%, es decir, tenemos más zonas en las cuales eventualmente tenemos condiciones donde eventualmente se nos va a presentar este vector y, por supuesto, la enfermedad. Si lo vemos en términos de riesgo de muerte ante un aumento de temperatura de 2 grados centígrados, aquí básicamente lo que estamos mostrando, de acuerdo a un escenario de cambio climático que es el RCP 4.5, es que eventualmente en el 2041-2060, lo que veríamos, si ustedes ven en la escala, es a medida que se ve más oscuro, son los días en los cuales vamos a tener la posibilidad de tener condiciones de temperatura del aire y de humedad que generan un riesgo de muerte. Y pues básicamente, digamos, estas son las proyecciones que se tienen. Y si lo vemos un poco a nivel de la parte del informe de Lancet Countdown, que es el informe de Sudamérica, que se hizo en el 2022, básicamente encontramos datos como los siguientes en términos de impactos. Es que la pérdida de ingresos por reducción de la capacidad laboral relacionada con el calor, en 2021, la pérdida potencial de ingresos promedio representó el 0.68% del Producto Interno Bruto para Sudamérica. Y si uno lo ve en costos de la mortalidad relacionada con el calor, básicamente el valor monetizado de las muertes equivale a ingresos de más o menos 700.000 personas. Acá está la referencia para que ustedes vean todo el informe y allí encontrarán seguramente algunos otros datos que pueden ser de interés en sus áreas de trabajo. Si uno lo mira, digamos, volviendo al informe del panel intergubernamental, estos son otros datos que de alguna manera son importantes de considerar, entre los cuales aparece que en el 2050 habrá entre 800 millones y 3.000 millones de personas que tendrán escasez crónica de agua debido a sequías por un calentamiento de 2 grados centígrados y 4.000 millones con un calentamiento de 4 grados centígrados. Con relación a lo que tiene que ver con problemas de desnutrición, se proyecta que se tenga 1.4 millones de niños con retraso severo de crecimiento y desarrollo, lo cual limita el potencial físico y cognitivo y por tanto, digamos, procesos que implican un trabajo no tanto, digamos, de minimizar la nutrición, sino las consecuencias de estas. Si uno lo mira en términos de inundaciones causadas por el nivel del mar, básicamente se proyecta que más de 1.000 millones de personas que vivan en ciudades y asentamientos costeros sufrirán pérdidas de infraestructura. También habrá falta de alimentos y de nutrición y por tanto la pobreza y la desigualdad seguirá creciendo, así como la migración involuntaria. Y esto es una diapositiva que quiero simplemente para que ustedes eh, miren cómo eventualmente el hecho de los cambios generacionales en este esquema puede mostrar la experiencia de cómo una persona que nació en 1950 ha experimentado o experimentará en el 2020 la posibilidad de tener calentamiento o muy bajo, o bajo, intermedio, alto, muy alto, y cómo una persona que nació en 1980, al llegar a los 70 años, tendrá una condición, por ejemplo, de tener una condición de calentamiento alto, pero un niño que nació en el 2020 va a tener condiciones de exposición al calor durante toda su vida y probablemente pueda que llegue a los 70 años, como pueda que no, debido a si no hacemos nada en términos de cómo anticiparnos a minimizar estas condiciones de exposición, condiciones de sensibilidad y condiciones de capacidad adaptativa de las personas. Y por último, bueno, ya tengo las dos diapositivas últimas, esta es la penúltima. Básicamente quería mostrarles esta encuesta que se hizo, digamos, de cuál es la visión que tienen los profesionales de la salud con relación al cambio climático y sus efectos. Esto fue un estudio que se hizo en el 2021, que lo hizo Lancet, y básicamente lo que quiero mostrar aquí es que en términos de los colores, el color azul lo que representa es lo que respondieron los profesionales de la salud
diciendo que eventualmente estos son los efectos que se vienen produciendo por el cambio climático en un sentido moderado. El que es morado es en el que piensan que, digamos, han tenido un efecto mayor, y en el rojo es en el que ellos creerían que va a tener un severo problema en la próxima década. Si ustedes ven acá, están listados la mayoría de los impactos de cambio climático que yo les mencioné, y que eventualmente tal vez el único que no incluimos antes fue violencia, conflicto, debido, digamos, a los desplazamientos, y que obviamente va a ser un problema que vamos a tener mucho más marcado en la próxima década. Creo que dentro de lo que se tiene más de evidencia para poder hacer este proceso tiene que ver con las enfermedades relacionadas con el calor, con enfermedades de problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, y por supuesto todo lo que tiene que ver con enfermedades secundarias de la contaminación del aire. Y esto es un poco, digamos, lo que se llevó a la COP28, la cual se dio el año pasado. Básicamente, un poco como ustedes saben, fue la primera COP que tuvo la posibilidad de tener un día dedicado a la salud, y donde muchos países nos unimos para hacer esta declaración de cuáles eran las áreas donde nos deberíamos comprometer a trabajar. Una es lo que tiene que ver con adaptación y con generar medidas de salud pública que de alguna manera eh, tengan incidencias sobre calor extremo, o enfermedades vectoriales, enfermedades transmitidas por el agua, lo que tiene que ver con desastres, enfermedad mental, migración, malnutrición, etc. Pero también todo lo que tenía que ver con la transformación de los sistemas de salud, en el sentido de poder generar mejor infraestructura y que tengan más sostenibilidad. Y eso implica que podamos tener la posibilidad de desarrollar sistemas de alerta temprana, de tener infraestructura que sea resiliente, de tener la posibilidad de tener infraestructura que utilice energía no renovable, como por ejemplo paneles solares o energía de otro tipo, y obviamente en cómo lograr, y creo que este es un punto fundamental en el cual creemos que esto es un aporte, y es cómo lograr que todo el personal de salud esté informado y tenga la posibilidad de actuar de acuerdo, digamos, a su rol. Y el último es todo lo que tiene que ver con los cobeneficios que vienen de la mitigación, de trabajar con otros sectores, en el sentido de cómo logramos trabajar con el hecho de que eventualmente no sigamos contaminando el aire, de que tengamos la posibilidad de tener ciudades más saludables, de lograr mayor movilidad, digamos, por transporte diferente a los carros y usar combustible fósil. Y por supuesto, tener la posibilidad de entrar en dietas un poco más saludables. Y por supuesto, todo esto, digamos, enfocado a las poblaciones más vulnerables, que tienen que ver con poblaciones en los extremos de la vida, población indígena, población joven, y por supuesto, trabajar mucho haciendo uso de la tecnología que se tiene disponible y teniendo la posibilidad de trabajar con la población más vulnerable. Bueno, creo que eso es hasta acá. Mil gracias. Como dijo Melina, esperamos sus preguntas al final. Y ahora le doy paso a Melina para que haga su presentación. Gracias. Muchas gracias, Gilma. Excelente presentación, súper clara en los conceptos. Creo que todos estamos como más clarificados en muchas cosas relacionadas con este tema y el impacto que tiene en, sobre todo, la calidad de vida de todos nosotros. A continuación, entonces, vamos a hablar un poquito sobre el impacto que tiene todo el cambio climático en la discapacidad. Es una charla muy cortita porque vamos a hablar con mayor profundidad sobre todo en las charlas siguientes, desde el área de los terapeutas, desde el área de las personas con discapacidad y finalmente qué es lo que podemos hacer todos los profesionales de la salud en cuanto a el cambio climático y cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Hailey, if you want, you can share video. Thank you.
there's no sound. Mientras tanto, les comento que tienen más arriba un link donde están donde van a estar todas estas charlas grabadas y las pueden ver todas las veces que quieran. Van a estar disponibles a partir de mañana. Hailey, there's no sound. Em, Melina, yo creo que intenta de pronto tú hacer la presentación. ¿Hay algún problema con el vídeo? Entonces, creo que te estamos escuchando perfecto, no vamos a tener problema. Segundito. Tengo aquí. Hailey, I'm gonna share it, don't worry. Para las personas que estaban preguntando, el link lo voy a poner ahora en el chat para todos, para que lo puedan tener. Ahí está. Vamos a intentar esta vez. Ya estamos viendo tu pantalla. ¿Pero no se escucha? Eh, no. Te sugeriría que no pongas el vídeo, sino que hagas la presentación directa. El problema es que no tengo la presentación aparte. La tengo en internet. Ah, Como los profesionales de la salud y específicamente no se escucha. ya. Específicamente de la rehabilitación, podemos colaborar para que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, retomando un poco en este concepto que ampliamente fue desarrollado por Gilma en su presentación, podemos decir entonces que el cambio climático se refiere a las modificaciones a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos que pueden ser de origen natural o pueden ser inducidos por la actividad humana. Este fenómeno constituye una grave amenaza medioambiental con impactos como fenómenos meteorológicos extremos, como son las olas de calor intensas, las sequías y los megaincendios. Y específicamente lo que corresponde a la actividad humana en la quema de combustibles fósiles que hacen que se genere un efecto invernadero como principal causa del cambio climático. Para darles un dato, la temperatura media mundial ha aumentado aproximadamente 1,11 grados desde la época preindustrial. Entonces me voy a enfocar un poquito más en el área de América Latina y el Caribe. Para eso les traigo los datos de este informe, que es del estado del clima en América Latina y el Caribe, que se realizó en el 2020 por la Organización Meteorológica Mundial, donde se pone en relieve la urgencia de tomar medidas para combatir todos estos cambios climáticos en toda nuestra región. Y destacamos obviamente que se necesita una acción coordinada, no solamente a nivel regional, sino también a nivel internacional, para fortalecer los sistemas de alerta temprana, promover la protección de los ecosistemas y priorizar el financiamiento de medidas de adaptación para poder enfrentar esta crisis climática. En este informe, básicamente se destaca la grave situación que enfrentamos en la región debido al cambio climático.
Sabemos y lo hemos visto que en los últimos años hemos sufrido sequías intensas, ha habido récord de huracanes e inundaciones, aumentó el nivel del mar, hubo muchísimos incendios forestales, entre otros fenómenos extremos que estuvimos viviendo. Por lo tanto, todo este impacto ha tenido una gran repercusión en lo que tiene que ver en toda nuestra área, y no solamente desde el punto de vista socioeconómico, sino que también se ha llevado muchísimas vidas. Se ha cobrado más de 312.000 vidas y ha afectado a más de 277 millones de personas desde el año 1998 hasta el 2020. Por eso, mitigar todos estos impactos es sumamente importante para poder limitar el calentamiento global y poder permanecer 2 grados, por debajo de 2 grados centígrados, como se estipuló en el Acuerdo de París. Por eso es tan importante tener una cooperación regional e internacional para poder enfrentar todos estos peligros relacionados con los fenómenos climáticos y con el cambio climático, ya que el cambio climático no respeta ninguna frontera. Como estuvimos comentando previamente, las actividades humanas, como lo que es la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la ganadería, son las que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono y el metano, que justamente hacen que aumente el calentamiento global y el cambio climático. Lo que hace la deforestación específicamente es reducir la capacidad de la tierra que tiene para poder absorber el dióxido de carbono, y eso, acompañado con las prácticas agrícolas que producen el metano durante la digestión de los animales, hace que sea un aspecto sumamente importante en intensificar las temperaturas. Y por lo tanto, reducir estas emisiones son cruciales para poder mitigar los efectos del cambio climático. Según el informe que les estaba comentando, no solamente se incluye el récord de huracanes, las sequías, el aumento del nivel del mar, los incendios forestales, sino que también hubo una disminución del rendimiento de los cultivos, cambios en los patrones de precipitación y una marcada reducción de los glaciares en los Andes, de la zona de Chile y de Argentina. Todos estos fenómenos sumados justamente lo que hacen es generar graves daños en la salud, en la vida, en la seguridad alimentaria, en el agua, la energía y por supuesto con un gran impacto socioeconómico de la región, que sabemos que tiene una gran asimetría económica y social para poder tener un desarrollo sostenible. Y justamente se vio muy agravado durante la pandemia del COVID-19. Además de todo esto, también enfrentamos una mayor deforestación en la cuenca del río Amazonas, lo que justamente podría contribuir a que tengamos mayor emisión de carbono en el caso de que sigamos perdiendo los bosques al ritmo que lo estamos perdiendo en la actualidad. Entrando un poquito específicamente en las personas con discapacidad y personas más vulnerables, este estudio fue realizado en la ciudad de Monterrey, en México, y lo que analizaba el estudio es la vulnerabilidad del envejecimiento de la población ante los peligros del cambio climático. Y se centró específicamente en aquellos hogares que estaban afectados por inundaciones recurrentes. Los resultados mostraron que la vulnerabilidad de envejecer en el lugar afectado por las inundaciones se explica por varios factores, como son la presión ambiental, la competencia funcional, el envejecimiento avanzado, la exclusión social y la capacidad de gestión del riesgo. Lo que se observó es que existía una mayor concentración de población envejecida vulnerable en colonias de centro urbano y en colonias donde existe una alta marginación social. Por lo tanto, también se evidencia una limitada capacidad de adaptación de las personas mayores o envejecidas en las inundaciones recurrentes, que justamente lo que hace es favorecer la vulnerabilidad ante un cambio climático. Por eso todo esto subraya la importancia de entender los desafíos del envejecimiento en el contexto del cambio climático y, por supuesto, la necesidad de mejorar la gestión del riesgo y la capacidad de adaptación de las personas mayores en estos entornos de mayor vulnerabilidad. Este estudio realizó un análisis multivariado y destacó 5 factores que contribuyen a la vulnerabilidad de la población envejecida. El primero destaca la alta presión ambiental a la que están expuestos los entornos físico construidos. El segundo resalta el nivel
de competencia funcional en el envejecimiento, que es mucho más bajo, y que está relacionado con el riesgo de fragilidad y discapacidad. El tercer factor identifica el envejecimiento avanzado como un elemento de vulnerabilidad, especialmente en aquellas personas que no tienen una educación de tipo formal. El cuarto factor resalta la exclusión social, que está vinculado obviamente a los bajos ingresos y también al hecho de vivir solo, como, digamos, este aspecto relevante en la vulnerabilidad de las personas mayores. Y finalmente, el quinto factor señala la limitada capacidad de gestión del riesgo a nivel institucional para apoyar a los adultos mayores afectados por las inundaciones. Entonces, todos estos factores revelan la complejidad de la vulnerabilidad de la población envejecida que están afectados por desastres naturales, como es el caso de este estudio, que son las inundaciones. La tipología de áreas de estudio identifica las colonias con diferentes niveles de vulnerabilidad, lo que sugiere una necesidad de estrategias específicas para abordar la vulnerabilidad de estas diferentes zonas o áreas de la ciudad. Y justamente poder hacer este enfoque diferenciado podría ser crucial para mejorar la capacidad, sobre todo de adaptación de las personas mayores a los riesgos del cambio climático en estas zonas que estuvimos describiendo. Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera muy desproporcionada por los desastres climáticos extremos o del cambio climático, y tenemos que tener en cuenta que existen preocupaciones especiales en aquellas personas que tienen algunas necesidades específicas, como trastornos sensoriales o aquellas necesidades médicas crónicas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, puede existir una dificultad de la conciencia de los desastres, pueden ser personas que no puedan estar en un refugio estrecho ante un desastre natural, pueden necesitar algunos dispositivos que requieran energía eléctrica permanente, pueden necesitar medicamentos y suministros específicos, pueden necesitar atención continua y también pueden tener la necesidad de utilizar o de tener cuidadores, transportes especiales y otro tipo de necesidades individuales que pueden verse afectados en caso de que exista un desastre de tipo natural. Tengamos en cuenta que no todas las personas con discapacidad y todas las discapacidades son iguales, como por ejemplo es el caso de las personas con lesiones medulares, que tienen un riesgo especial debido, por ejemplo, a la incapacidad de poder controlar la temperatura corporal. Estos desequilibrios de la temperatura corporal están relacionadas con la temperatura del entorno, pueden tener, por supuesto, mayores problemas de movilidad. En el caso de esta población específica, se realizó un estudio que lo tienen ahí abajo. Este estudio se basó en encuestar a los profesionales de la rehabilitación que estaban tratando personas con lesiones medulares para determinar sus experiencias, inquietudes y necesidades educativas con respecto a los desastres naturales, el cambio climático y la sostenibilidad y el efecto que tienen en sus pacientes. Además de considerar los impactos en el cambio climático en las personas con lesiones medulares, es importante considerar todas las cuestiones que son de sostenibilidad. Y si nosotros como profesionales consideramos la sostenibilidad en nuestras prácticas. Por ejemplo, la telemedicina es muy prometedora como un medio sostenible para poder apoyar o ayudar en el cuidado de las personas con lesiones medulares, ya que podemos a través de este medio evitar que las personas tengan que realizar traslados de larga distancia y así podemos disminuir de alguna forma la huella de carbono apoyando a este proceso de sostenibilidad. La mayoría de los encuestados reconocieron que obviamente necesitamos más información relacionada con los desastres, el cambio climático y específicamente en la discapacidad, y por eso necesitamos realizar más investigaciones y educarnos a nosotros como profesionales y también a las personas con discapacidad sobre el efecto del cambio climático y cómo el cambio climático tiene un efecto mayor en aquellas personas que tienen alguna condición de discapacidad. La huella de la atención sanitaria está vinculada obviamente con el gasto sanitario. Existe una muy fuerte correlación, pero no absoluta, entre la huella climática del sector de salud de un país y el gasto en salud.
Otros factores también son la importancia, particularmente de la intensidad energética de la economía del país, de la intensidad de las emisiones del sistema energético. Si el crecimiento y la inversión del sector de salud se combina con una nueva trayectoria hacia cero emisiones, la huella climática de la atención médica puede disminuir en forma significativa, incluso a medida que aumenta el gasto de salud. Entonces, la atención sanitaria debe responder a la creciente emergencia climática, no solo tratando a las personas que están enfermas, que resultan heridos o que mueren o que tienen alguna condición asociada a causa de una crisis climática y sus causas, sino también practicando la prevención primaria y reduciendo radicalmente nuestras propias emisiones. Una acción climática en materia de atención médica que se alinee justamente con el Acuerdo de París requiere que el sector de salud, los ministerios y todos los que estamos relacionados, trabajemos también con aquellos fabricantes y proveedores de productos y de servicios para el cuidado de la salud, para justamente lograr emisiones netas cero para el año 2050 o, si se puede, por supuesto, que antes. Por eso nuestro sector de salud tenemos que emprender un esfuerzo y al mismo tiempo cumplir con los objetivos de salud globales, como son la cobertura sanitaria universal, y trabajar para alcanzar los objetivos de este desarrollo sostenible. Hay muchísimos sistemas de salud en muchos países que ya vienen liderando este camino hacia la descarbonización, sirviendo como modelos para todo nuestro sector. Entonces, en este informe que les había hablado al principio de la Organización Meteorológica Mundial, se destaca la necesidad de implementar medidas para adaptarse y tener resiliencia para enfrentar los efectos del cambio climático en América Latina y en el Caribe. Y dentro de las medidas que se encuentran están reforzar el monitoreo de las amenazas climáticas, fortalecer los sistemas de alerta temprana para reducir el riesgo de desastres y sus impactos, implementar planes de acción temprana para reducir el riesgo de desastres y sus impactos, promover la protección de los manglares como un recurso excepcional para la adaptación y mitigación del cambio climático, debido a su capacidad para poder almacenar el carbono y brindar otros servicios ecosistémicos, priorizar el financiamiento de medidas de adaptación, ya que la región enfrenta escasez de financiamiento para la acción climática, especialmente para la adaptación, lo que agrava la vulnerabilidad de todos nuestros países. Y justamente con estas medidas principales lo que buscamos es fortalecer la capacidad de toda nuestra región para poder enfrentar todos estos cambios climáticos y los impactos que tiene y poder reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos climáticos extremos. Por supuesto que la investigación sobre el cambio climático es esencial para poder comprender todos los efectos y poder tomar medidas efectivas para mitigarlos. Tanto instituciones científicas como universidades están contribuyendo activamente en el campo del estudio. Por eso es importante que todas nuestras acciones, aunque sean mínimas, sea un granito de arena para aportar una mejor calidad de vida y proteger nuestro planeta. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a dar paso a las preguntas que nos estuvieron dejando en el chat. Consulta para Gilma de Juan Julio Ordóñez Gálvez. Nos pregunta, en relación al niño y la niña, me gustaría saber si tenemos categorizado sus procesos regionales y los impactos. De ser así, ¿por qué seguimos siendo castigados fuertemente con sus ocurrencias? Gracias por la pregunta. Creo que eh, la primera parte de la pregunta, sí, existen pronósticos regionales de los fenómenos del niño y de la niña. Eh, el problema es por qué seguimos teniendo las consecuencias, pues porque principalmente los sectores que tienen la información no actúan a tiempo. Sí, y parte del proceso yo creo que es porque específicamente, como yo les decía, el sector salud entró un poco tarde, digamos, en este proceso de estar en la agenda de lo de cambio climático y usualmente nosotros como profesionales de la salud no hacemos uso de la información de clima, no sabemos que existe.
Por ejemplo, no sabemos que existe un pronóstico para saber cuándo viene el niño, cuándo viene la niña. No sabemos cuáles son los impactos que tiene el niño o la niña en la población. Y como yo les decía, cuando hablamos de salud pública, fíjense que el problema, o en la definición más bien de salud, la salud es el resultado de lo que pasa en otros sectores. Entonces, si por ejemplo el efecto del niño en un sitio produce sequía, ¿sí? Directamente el efecto de la sequía, claro, se da en la parte de la producción de alimentos, en la parte agrícola, en la parte hídrica, pero la consecuencia final la tenemos los seres humanos y porque no tenemos la posibilidad de tener alimentos para poder nutrir a nuestra población. Pero usualmente, digamos, eso no se ve como un efecto inmediato, sino es un efecto que eventualmente se va a dar en el corto plazo, pero que no se anticipa. ¿Cómo se podría anticipar? Si yo sé que voy a tener una sequía, como por ejemplo yo les mencioné en Chile, tuvieron 8 años de sequía y yo hubiera podido saber eso al menos 3 meses antes, que es donde se hacen los pronósticos de lo del niño, o incluso un año antes, yo hubiera podido generar un mecanismo alternativo para mirar cómo darle alimentos o nutrientes a las personas que están siendo expuestas a esa alta sequía, o cómo generar mecanismos de seguros económicos para que la gente no pierda o el que ya ha perdido sus cultivos tenga la posibilidad de tener un ingreso para poder de alguna manera compensar eso. Entonces, fíjense que el problema es también qué tanta información tenemos y creo que parte del ejercicio que estamos haciendo en este momento y que venimos haciendo incluso desde el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud es lograr que la gente entienda que hay que estar enterados, pero también hay que no estar enterados para no hacer nada, hay que estar enterados para la acción, pero la acción es mancomunada en la sociedad, que es lo difícil, o sea, esa respuesta conjunta. Y yo creo que estamos en el camino, pero pues todavía nos falta un montón para poder de alguna manera entender que hay información, cómo usar la información y cómo asociarnos con otros sectores y trabajar con diferentes disciplinas para poder resolver el proceso. Muchas gracias. Otra pregunta de Vilma Cejas, si tenés información sobre el impacto de la emisión de los gases de cadena corta en el efecto invernadero. Bueno, con relación a esa, dentro de lo que se ha venido, digamos, teniendo en los diferentes informes, no se hace una desagregación, digamos, de los tipos de gases de efecto invernadero, se manejan, digamos, 8 en categoría, no se pone en cadena corta, cadena larga, o sea que eventualmente la respuesta es no, no hay una cosa específica, es una cosa genérica en términos de los 8 tipos de gases de efecto invernadero eh, que tomamos en cuenta, entre los cuales está el CO2, está el vapor de agua, está el metano, está el óxido nitroso y están todo lo que tiene que ver con el resto de aerosoles, pero específicamente, digamos, categorizarlos por cadena lenta o cadena de otro tipo no se tiene. Perfecto. Luis Fernando Calle Bermejo pregunta, quisiera saber si existe algún organismo a nivel mundial que pueda estar tomando previsiones hídrico en vista que por efecto del cambio climático vamos viendo que existen muchos problemas causados por las sequías por un lado e inundaciones por el otro. Pues mira, digamos, esto es parecido como a lo que nos sucede en salud, que tenemos el organismo, la Organización Mundial de la Salud, tenemos la Organización Panamericana de la Salud, tenemos las organizaciones, digamos, por regiones y tenemos obviamente los ministerios. En el caso del recurso hídrico, tenemos algo que se llama el Consejo Mundial del Agua, que podría ser algo similar a la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos uno que es más operativo, que es el Foro Mundial del Agua, donde eventualmente se reúnen cada 3 años eh, todas las personas, usualmente jefes de Estado y todos los ministros que están relacionados con el manejo del recurso hídrico, para un poco mirar cuáles son las problemáticas y cuáles son las intervenciones o soluciones que se puedan dar. También hay otras instancias como, por ejemplo, la parte de la ONU, que específicamente, digamos, está centrada en todo lo que tiene que ver con la parte de calidad de agua y con la distribución y la cantidad de agua que eventualmente llega a las diferentes zonas del globo. Yo diría que esas son como las tres instancias. También está UNESCO y obviamente, digamos, el directo, pues tiene que ver con cada uno, digamos, de los gobiernos, específicamente los ministerios o las áreas que eventualmente trabajan con la parte del inventario de agua, de recursos hídricos, etcétera.
Y yo diría que operativamente, en caso de lo que estamos hablando nosotros, son las unidades de gestión de riesgo y cambio climático, se llaman de diferente forma en todos los países, pero creo que sería como la parte de operación que en realidad debería estar haciendo un trabajo sobre los efectos de qué pasa si no hacemos una buena gestión de riesgo, una buena gestión del recurso hídrico. Luis Piedra nos pregunta qué medidas se pueden considerar en una institución educativa. Eh, Hará referencia a los impactos. Bueno, en general yo digo que en una institución educativa, ¿qué podemos hacer? Creo que hemos venido haciendo un esfuerzo desde hace más o menos una década de trabajar mucho en términos de informar y de sensibilizar a diferentes sectores, incluido el sector salud, pero yo creo que a nivel educativo deberíamos trabajar un poco con la parte de los niños, o sea, y en todos los grados, ¿no? En la parte primaria, en la parte, digamos, ya de secundaria, un poco en el proceso de la importancia del ambiente y los efectos de no cuidar adecuadamente los recursos de los ecosistemas. Yo creo que si hacemos un trabajo allí, eh, mejorará un poco lo que puede pasar con las nuevas generaciones que están naciendo y que van a entender qué significa exponerse a 45 grados de temperatura en términos de su bienestar. Entonces, yo creo que sí hay mucho que hacer y hay que bajar el nivel en términos del proceso de capacitación y entrenamiento en este tema. Claro que por supuesto empezar cuanto antes es lo ideal, nunca es tarde, hay que empezar ahora y si se puede empezar desde niños mejor, por supuesto, porque son los que van a poder cambiar las políticas venideras. Bueno, creo que estuve leyendo bastante los comentarios de las personas que lo estuvieron viendo. Por supuesto, te felicitan por las presentaciones, ha sido excelente. Eh, Todos más o menos están de acuerdo con esto de que información podemos buscar, pero tenemos que llevarla a la acción. Eso es sumamente importante, que no se quede en una charla, en un taller y digamos, en un conocimiento, sino que hay que ejecutarlo y que todas las acciones, por más mínimas que parezcan, son sumamente importantes porque todos somos parte de esto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, estuve repasando algunas del chat. Eh, De pronto acá hay Ignacio, una que podríamos incluso contestar ambas. Mira, claro, dice, es para mí, pero creo que tú también podrías dar tu opinión. En base a su experiencia, considera que las estrategias planteadas en Objetivos de Desarrollo Sostenible, en las comunicaciones nacionales, en el SENDAI, que es el informe, digamos, de desastres, no contemplan la problemática en la salud del cambio climático. Eh, yo pensaría que sí lo contemplan si uno considera que la salud es una precondición y un resultado de lo que sucede, digamos, en otros sectores. Por ahí la importancia de entender cuál es la posición que yo tomo, digamos, cuando trabajo en salud, sobre qué modelo de salud estoy trabajando, sobre qué definición estoy trabajando. Si uno simplemente la asume desde el punto de vista de que yo soy un prestador y hago mi consulta, y me abstraigo del entorno, del contexto, de lo que pasa, obviamente yo voy a dar una cosa, una provisión muy mínima en términos de contribuir a cómo hacer un cambio. Pero si yo tengo conciencia, por ejemplo, de que lo que aparece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en las comunicaciones nacionales, simplemente hablemos de las comunicaciones nacionales, el inventario de gases de efecto invernadero. Si yo entiendo que, por ejemplo, en mi institución yo produzco gases de efecto invernadero, yo puedo tomar una acción en términos de poder dar esa información, de argumentar y de mirar entre todos los que trabajan en esa institución cómo poder minimizar, cómo cambiar un poco, digamos, la manera como trabajamos en el sentido de los equipos que usamos, en la cantidad de luz que usamos, en si tenemos una planta, no tener una planta que sea combustible fósil, que tengamos una planta, digamos, con paneles solares, que si yo trabajo en vacunación, utilice termos con energía solar y no termos que eventualmente tengan otra condición en términos de energía. Entonces, yo creo que cosas sí se pueden hacer y todo está inmerso. Lo que pasa, y si ustedes ven en todos los informes, no solo en estos,
en todos, en los planes de adaptación, de mitigación de otros sectores, aparece la palabra salud en todo, pero si yo veo desde salud, no aparece el tema, digamos, de variabilidad ni de cambio climático. Entonces hay que hacer un esfuerzo, digamos, bilateral. Sí, totalmente de acuerdo. Además, a veces para nosotros es un poco difícil porque la industria un poco presiona a que a veces no podamos hacer esas cosas sostenibles. Por eso, bueno, a mí en lo que me respecta en relación con la discapacidad y la rehabilitación, muchas veces los insumos que las personas necesitan usar, los catéteres, los descartables, los mismos equipamientos suelen ser cosas que no tenemos forma de hacerlo sostenible, y sobre todo en países, o sea, desarrollados. Justamente la semana que viene, una de las charlas va a ser específicamente cómo sostenibilizar todo esto, hacer sostenible todos estos dispositivos, cómo podemos reutilizar los materiales, llegando al mismo destino que es darle una mejor calidad de vida y generar una función o mantener una función o algo específico que los rehabilitadores hacemos para las personas con discapacidad, disminuyendo un poco la utilización de estos materiales que también generan una mayor huella, digamos, de carbono. Y también la utilización que hemos utilizado muchísimo y hemos visto muy buenos resultados del uso de la telemedicina para llegar a todos nuestros pacientes. Hoy en día yo sigo tratando pacientes de Argentina estando a 13.000 kilómetros de distancia y ya no necesito que ellos viajen 300 kilómetros, porque en Argentina las distancias son larguísimas para ir a verme y hacer una consulta, sino que de esa forma hemos podido incluso colaborar un poco con esto de darle la atención que la persona necesita y disminuir un poco la huella de carbono que estábamos generando. Bueno, creo que leo una más, que es de Ignacio Díaz Galdames. Dice, bueno, me encantó su presentación. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a la evolución del cambio climático en los pronósticos de estudio del fenómeno, ¿las condiciones actuales que se están presentando alrededor del globo ya son efectos o aún están gestándose? ¿Y qué mejora o recomendación daría para mejorar nuestra percepción del cambio climático y sus alcances positivos con acciones y negativos sin accionar? Bueno, la primera pregunta, ¿los efectos ya se están dando? Recuerden que cuando hablamos de la definición de cambio climático estamos hablando de la condición de la atmósfera a través de estas variables en décadas que usualmente son de 30 años. Entonces, nosotros tenemos información de clima, incluso por paleoclima, o sea, podríamos sacar cómo fue la condición del dióxido de carbono en 1850. Lo que pasa es que la mayoría de la información la tenemos, digamos, a través de otros sistemas que son las estaciones meteorológicas y esas están como desde 1950 y la mayoría de los países tienen información desde 1950. O sea que si ustedes tienen series de tiempo de 30 años desde 1950, uno pudiera poder generar escenarios de cambio climático. Y fíjense que en lo que yo les mostré con relación a dengue, hicimos un trabajo, digamos, en lo que pasó de cuáles eran las condiciones de temperatura que eran adecuadas para que se desarrollara el vector de dengue en 1950 y 1954 y las comparamos con 2014-2016. O sea, que eso está pasando. Otra cosa es que no lo estemos sintiendo o no lo estemos buscando. Y yo creo que en salud nos pasa mucho eso. Específicamente cuando uno trabaja en vigilancia de salud pública, tenemos una vigilancia rutinaria, pero no activa. Y ustedes seguramente, si empiezan a hablar un poco más con las personas con que trabajan sobre el contexto en que viven, van a encontrar, por ejemplo, personas que trabajan al aire libre y se exponen a temperaturas y a humedades que hacen que eventualmente eso pueda tener un efecto que puede ser agudo, pero que en el tiempo puede ser crónico y puede generar una insuficiencia renal crónica. Entonces, no es que en uno se están gestando, no necesariamente porque se esté gestando, sino porque se está buscando. El problema existe desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y lo segundo es, ¿qué recomendación daría para mejorar nuestra percepción del cambio climático? Lo primero es que entiendan claramente qué es cambio climático. En ese momento, si ustedes leen algún artículo, alguna información, muchas veces hay una tergiversación en términos de que entienden cambio climático como estado del tiempo, como clima o como variabilidad climática. O sea que si logramos nosotros como sector salud entender
qué es lo que está relacionado con el cambio climático y qué no, sería un gran avance para poder saber qué hacer, ¿sí? Porque hay cosas que podemos hacer simplemente teniendo información solo de clima, solo de estado del tiempo. Específicamente, por ejemplo, los que trabajamos en todo lo que tiene que ver con enfermedades transmisibles porque los periodos de incubación son cortos. Pero, por ejemplo, el efecto de las olas de calor, que puede tener un efecto agudo, pero también un efecto crónico, tendríamos que tener series de tiempo más altos y probablemente un escenario de cambio climático nos ayudaría a tener una mejor interpretación de cómo es el efecto en términos de las poblaciones en un área específica, si lo trabajamos. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos y todas las que participaron hoy. Llegamos a casi 140 personas. La verdad que eso nos da muchísimos ánimos para seguir adelante y vemos el compromiso de todos para poder aportar nuestro granito de arena. Los esperamos la semana que viene. Como les dije, la semana que viene los profesionales tenemos la participación de una terapeuta ocupacional, una psicóloga y una kinesióloga que van a hablar específicamente sobre el cambio climático, la sostenibilidad y la discapacidad. Así que no dejen de participar. Los esperamos a todos la semana que viene. Les dejé varias veces en el chat el link para que sepan que puedan volver a ver las charlas que se van a dar durante estas 4 semanas. Muchísimas gracias, Gilma, por estar. No, con mucho gusto. Simplemente digamos algo que vi en el chat para reiterarles. Las sesiones son los miércoles. Hay un error en el flyer que tenemos que mandamos. No es martes, sino miércoles. Entonces lo vamos a ajustar y mil gracias por darse cuenta de eso. Como verán, digamos, si entre todos trabajamos, la cosa nos funciona mejor. Un Eso placer. es. Que tengan un buen día, una buena noche. Chao. Muchas gracias. Thank you, Hailey. Adiós.